Bien, buen día. Hoy vamos a trabajar la parte más expositiva del elemento asociado a los silencios de la historia, las exclusiones metodológicas, en particular la brecha de género y el eurocentrismo. Vamos a hacer una introducción nada más. Hoy día este tema lo vamos a continuar en la próxima semana también, y la idea es hacer hoy una presentación expositiva como tal, digamos, y la próxima clase de esta semana hacer un trabajo individual. Bueno, lo primero que hay que establecer acá es el punto de partida. En este caso es Michel Roth-Thulot y el proceso de selección sistemática de los que él llama los silencios en el olvido. Los silencios, perdón, de la historia. Los silencios de la historia, cómo se olvidan algunas partes de la historia, o los no vistos de la historia, o en el caso de las mujeres, las no vistas. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer una relación entre esta noción de los silencios de la historia, particularmente en el tema metodológico. Por supuesto, esto tiene una dimensión historiográfica mucho más amplia, filosófica también, pero para los efectos de este curso, que es un taller de métodos y técnicas de investigación, basta con tratar de entender esto en los aspectos metodológicos, pero sabemos que tiene muchos elementos involucrados. Trudeau habla de la historicidad asociada a los aspectos de los silencios. Y a partir primero de una definición de lo que es bastante básico, ¿no es cierto?, que la historia tiene una dualidad. En el caso español también ocurre, este libro está escrito en inglés, pero en el caso español podemos verlo también de esa manera. No en todos los idiomas funciona de esta forma, que es una dualidad constitutiva, porque por un lado representa el proceso sociohistórico real, o sea, lo que efectivamente pudo haber ocurrido en el tiempo, la materialidad del tiempo que pudo haber llegado hasta nosotros, que es lo que nosotros estudiamos como historiadores, y por otro lado el conocimiento discursivo que producimos sobre este proceso, o sea, el relato sancionado, el relato que hacemos desde la academia, que hacemos, o que se hace desde las comunidades, en fin, diferentes relatos que pueden ser sobre el pasado, pero en el caso nuestro es el relato que hacemos desde la academia y lo que producimos como conocimiento discursivo al respecto. Entonces, historia puede ser lo que ocurrió en algún momento del pasado, pero también la descripción de lo que ocurrió en ese momento y la descripción asociada a un conocimiento, que es lo que nosotros estudiamos como un conocimiento científico o académico a partir de lo que hacemos en la universidad. Entonces, eso es lo primero. Entonces, lo que hay que distinguir para poder entender dónde generamos esos silencios justamente en ese momento, ¿sí? En el momento de la representación de lo que estaba ocurriendo en el pasado, y en el momento en el cual nosotros hacemos un relato sistemático de ese pasado. Entonces, en esos dos momentos, vamos a ver acá, pueden ocurrir estos silencios de la historia que margina a grupos como las mujeres o los grupos indígenas, entre otros. Este silencio no es solamente un aspecto dado por la falta de fuentes documentales, que también influyen, por supuesto, o el hecho de que las fuentes documentales no se generen por distintos aspectos que vamos a ver acá, sino que también hay que considerar que es un acto de poder. Eso es la tesis de Trudeau. Estas omisiones de grupos como afrodescendientes, indígenas o las mujeres, también podríamos poner otros grupos, ¿no es cierto? No son descuidos ingenuos o una falta de, digamos, de profesionalismo, ni mucho menos, sino que es una operación, según dice, geopolítica y de poder. En ese sentido, las estructuras de dominación que tienen todas las sociedades, porque todas las sociedades los tienen, por supuesto, activamente intervienen en el proceso de interpretación de la historia y a partir de ahí determinan de antemano qué sujetos merecen ser
reservados en la memoria y que sujetos merecen ser, según esta perspectiva, olvidados porque no se ven con importancia. Yo lo he estado estudiando, por ejemplo, para los técnicos que trabajan en todo el proceso de construcción del conocimiento científico, que también de antemano, ¿no es cierto?, se los excluye porque se piensa que los científicos, los académicos o académicas son las que tienen la, digamos, el protagonismo de la ciencia, por lo tanto los técnicos también se les deja fuera y les ocurre el mismo proceso de silenciamiento que a otros grupos. Entonces, esto es importante de considerar, pensando que este es un asunto, como digo, ¿no es cierto?, de poder. Eh, el poder determina quiénes son los que son dignos de entrar en la historia y quiénes podrían eventualmente quedar fuera. No es algo meramente metodológico en sí mismo, pero tiene influencias metodológicas que la que estamos viendo acá. Veamos aquí algunos aspectos de los momentos de silencio que tienen efectos metodológicos bien concretos. Uno es la creación de fuentes. En la medida en que ciertos grupos no se consideran relevantes o dentro del proceso, de un proceso histórico determinado, eh, tienden a quedar fuera del registro. Por lo tanto, el registro primario eh, y la subjetividad del testigo, que define, digamos, qué es lo que es importante y no importante, entran en juego al momento de hacer un registro inicial de un suceso histórico o de un fenómeno histórico. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos fuentes, por ejemplo, o muy pocas fuentes de mujeres, pocas fuentes de los técnicos, como he mencionado, pocas fuentes documentales de pueblos afrodescendientes o pueblos indígenas, no se debe tanto a que ellos en este momento, en un momento determinado, no quisieran dejar registros, sino que los que están a cargo de los registros los dejan fuera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver y lo que hace muy complejo estudiar a estos grupos, por supuesto. Un segundo momento, que es un momento del silenciamiento de la historia, podríamos decirlo de esta manera, con Trullo, tiene que ver con el momento en que el documento pasa a ser un documento de archivo, el momento en que se ensambla. En muchos casos, y en la mayoría, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y en el siglo XX se crean eh, archivos nacionales, que son los que ensamblan esto, clasifican, preservan o descartan los expedientes, los documentos, ¿no es cierto? Ese momento es crucial para nuestro trabajo porque muchas veces los historiadores y las historiadoras dependen de esas instituciones para encontrar las fuentes documentales. Y si esa institución las clasifica de una manera tal que se hace difícil su acceso o no descarta algunos documentos antes de que puedan ser estudiados, digamos, como en el proceso mismo de la creación del archivo, entonces, claro, ahí ocurren estos silencios de la historia, nuevamente, ¿no? Es decir, puede que haya habido un grupo que haya dejado documentos, pero al momento de crearse los archivos, normalmente archivos nacionales o archivos institucionales, no todos los países tienen archivos nacionales, a veces son más locales. En ese momento, entonces, esos documentos quedan fuera. Entonces, puede pasar que grupos, efectivamente, como digo, dejaron una documentación, pero el momento de ensamblar esa documentación en un archivo, en un aparato, un repositorio institucional, estos quedaron fuera por no ser vistos de importancia. Ese es un factor que también es muy importante para considerar. Un tercer factor es el factor narrativo. El momento en que el historiador o la historiadora construye su conocimiento eh, de cualquier tipo, en este caso historiográfico. Entonces, la recuperación historiográfica de la documentación implica, evidentemente, que tengamos que seleccionar, que tengamos que asumir sesgos, muchas veces la mayoría implícitos, metodológicos en el trabajo. Entonces, si la sociedad considera que lo relevante es estudiar un grupo, vamos a ver que son los varones de origen europeo, entonces a veces pasa que aunque estén en los archivos, otros grupos no se estudian porque el sesgo hace que se privilegien
el estudio de unos grupos respecto de otros. Y por eso tenemos los grandes hombres de la historia, es decir, hombres varones, que aparecen, ¿no es cierto?, en todas las definiciones y en todos los sucesos y los fenómenos históricos que estudiamos, y el fenómeno mismo histórico, eso lo vamos a ver acá también, como tal, definido como fenómeno histórico, muchas veces, en su mayoría de las veces, perdón, privilegia ciertos grupos, o sea, son construidos para ciertos grupos. Hacer, por ejemplo, estudios de, de historias nacionales, implica estudiar a los líderes políticos, que son hombres, o estudiar a los sucesos bélicos, que también son sucesos masculinos, aunque en la práctica no lo sean, pero en la documentación que se deja, ¿no es cierto?, así ocurre. Entonces, la narrativa es fundamental, eso nosotros tenemos que repensar y reflexionar todo el tiempo cómo la estamos construyendo, bajo qué principios e influencias. También, ¿no es cierto?, puede ser un factor, y de hecho lo es, de silenciamiento de ciertos grupos en su papel histórico. Y finalmente está el proceso de significación, que es la memoria colectiva, más bien oficial, en museos, estatuas, efemérides, que decretan una suerte de validez cultural de lo que se va a narrar. Aquí, nuevamente, se privilegian a cierto grupo, ¿no es cierto? Es decir, las estatuas son de varones, los nombres de las calles, por ejemplo, son de varones, las efemérides que se recuerdan son también de esos varones. Entonces, eso completa el cuadro, ¿no es cierto?, de una perspectiva que mira el pasado con los ojos o los lentes de un solo grupo, que es el que siente que son los definitivamente históricos, y el resto, ¿no es cierto?, eh, queda marginalizado. Bien, después vamos a ver el análisis, el privilegio heurístico. A ver si me perdí. No, está bien, ya, ok. Muy bien. El privilegio heurístico tiene que ver, ¿no es cierto?, con a quién privilegia la interpretación. La heurística es la interpretación, entre otras cosas. El análisis crítico de los mecanismos ideológicos que erigieron al varón no europeo como el sujeto universal de la experiencia histórica. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué este grupo es estudiado naturalmente como parte de la historia y los otros grupos entran con tanta dificultad? Bien, esto tiene que ver con el nacimiento de nuestra disciplina histórica en el periodo moderno, que es en el siglo XIX, que se profesionalizó, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que había una expansión colonial europea y en Europa se construían los estados nacionales. Esto es bien conocido a partir de del historicismo alemán con Leopold von Ranke y, y otros, ¿no es cierto? Pero es algo que ocurre no solamente en Alemania, también ocurre en Francia, en Inglaterra y después en Estados Unidos también va a ocurrir, ¿no es cierto? Va de la mano, como aparece ahí, con la expansión colonial, es decir, el papel que está jugando Europa como, em, como guía cultural, como modelo que se va a implantar a todo el resto del mundo, pero también tiene que ver con las historias nacionales. Por eso que nuestra disciplina circula mucho en base a las historias nacionales, ni siquiera locales, nacionales. Y se asume la nación, por supuesto, desde una perspectiva que es bastante localizada, por ejemplo, en el caso de Chile, es desde Santiago, y aparece como que lo que es acá en el centro del país es de interés nacional. Eso es otro tema, pero está relacionado. Es una, no es la nación en su totalidad, sino que lo que se considera que es lo representativo de la nación. Eso es lo que acompaña la profesionalización de nuestra disciplina. En el caso de Chile, hay una vertiente bien importante de historia nacional con la propia creación de la Universidad de Chile, que era una universidad nacional, y el papel de Andrés Bello, que influye para que vayan construyendo historias nacionales bajo el modelo medio alemán, digamos, como estamos viendo del historicismo. Aquí hay varios elementos eh, que van a influir para que nuestra disciplina adquiera una, un camino, o siga un camino, perdón.
y no otro. Entonces, este camino pudo haber sido diferente, pero es el camino que se ha seguido la disciplina y tenemos que tener conciencia de por dónde ha transitado, ¿no es cierto?, el conocimiento histórico. Primero, hay un monopolio estatal del archivo. El método historicista de Ranke, como decía, fue construido para leer actas diplomáticas y estudiar las guerras libradas por élites masculinas. O sea, eh, lo que se estudia en el archivo, que va a ser el archivo nacional, que va a contener esa memoria, es justamente lo que se supone que es el papel del Estado, y el papel del Estado liderado por varones. Entonces hay un monopolio estatal no solamente del archivo, sino que también del Estado como sujeto histórico. El Estado se constituye un sujeto histórico, incluso hasta hoy día yo creo que el Estado sigue jugando un papel muy relevante para entender cómo funciona la historia. De origen es androcéntrico, es decir, está muy basado en los varones europeos. El espacio doméstico, la reproducción social, la esfera del cuidado, que históricamente han sido consideradas femeninas, fueron excluidas por considerarse no políticas, porque lo político se establecía en el espacio público, como lo sabemos hasta hoy día, ¿no es cierto? Así, por definición, desde la antigüedad, lo político es la res publica, la cosa pública, eh, y como los que ocupaban el espacio público eran solo los varones, y los que ocupaban el espacio público de los varones eran principalmente los de la clase alta y los de la clase alta vinculados con Europa, entonces se cerraba el círculo en el sentido de que se privilegia el estudio de lo público que nos entronca nuevamente con estos grupos y se deja fuera, ¿no es cierto?, todo el resto como algo de menor importancia o que no tenga o que no tenía valor eh, para ser estudiado, cosa que sabemos día que no es cierto, por supuesto. Pero hay un elemento ahí. Entonces, si las mujeres están en el espacio privado o en el espacio doméstico, bueno, van a quedar fuera de la historia por, por, eh, casi por un mecanismo natural al estudiarse solo el espacio público. Entonces, vamos a ver acá que eh, a tratar de entender, de visibilizar a estos grupos que quedan fuera, implica también una reflexión muy profunda respecto a lo que consideramos que es nuestra disciplina. Y también está lo que se ha llamado el epistemicidio colonial, es decir, el hecho de que no se le otorga valor de histórico a ciertos grupos como a los indígenas, por ejemplo, y por lo tanto todas otras formas de tipo construcción de memoria que pueden haber tenido los indígenas eh, son catalogadas como leyendas y se le despojan de su rigor heurístico. Eh, Vamos a ver que la etnohistoria que estudia los grupos indígenas eh, hace un esfuerzo metodológico por supuesto, darle valor al papel de los indígenas en la sociedad, eso es lo primero, lo mismo que la historia de género. Lo primero que hay que asumir es eso, ¿no?, el valor que tienen y la importancia de hacer historia sobre esos grupos, pero también buscar nuevas formas de documentación, en la medida en que los pueblos indígenas no dejan una escritura como la que tiene Europa, pero sí dejan huellas que son otro tipo de escritura. Hay que aproximarse de esa forma, de una manera mucho más despojada de la perspectiva y el sesgo europeo. Bien. Uno de los elementos eh, que también se constituye en nuestra disciplina es una suerte de sesgo del muestreo documental, es decir, pensar que el documento que nosotros analizamos, ¿no es cierto?, es neutro. Este espejismo de la neutralidad ha partido del positivismo y también del historicismo alemán, pero sobre todo el positivismo en el entendido de que el documento habla por sí mismo. ¿Sí? Es decir, no mirar cómo fue conservado, cómo fue parte del residuo del aparato estatal, por ejemplo, eh, y pensar que son una especie de ventana hacia el pasado objetiva.
no se ve que sean instrumentos de gobernanza, de tasación, por ejemplo, de castigo, diseñados para el poder estatal, sino que pareciera que fueran incluso dejados para la posteridad y para el estudio. Entonces, ese espejismo de la neutralidad, por supuesto, es importante en la noción científica de nuestra disciplina, en el sentido de que estudiamos documentos que pensamos que son neutros, que no están sesgados, porque si no se implicaría asumir que nosotros hacemos un conocimiento también sesgado en la medida en que que descansemos en esa documentación. Pero tenemos que hacer un esfuerzo metodológico muy fuerte para entender los sesgos, para entender que hay sesgos y tratar de descubrir cuáles son esos, y no verlo meramente como un objeto neutral. Otro aspecto que es más estructural tiene que ver, ¿no es cierto?, con que los documentos que normalmente entran en las instituciones, como los archivos, realmente fueron producidos por las personas que son las que están fuera de la historia, como las mujeres, los indígenas o las personas esclavizadas. Ellos no construyen normalmente, aunque hay algunos casos muy excepcionales, su propia documentación como para verlo de forma directa. Por lo tanto, siempre su perspectiva a partir de los archivos estatales, como el Archivo Nacional, por ejemplo, es colateral o involuntaria. Figuran como activos tributarios en testamentos, figuran como imputados en juicios criminales o figuran como mano de obra en registros fiscales. Por lo tanto, el archivo oficial es en sí mismo asimétrico de origen, como lo habíamos visto. Por lo tanto, mantiene una mayor presencia de los grupos de origen europeo de la clase alta y vinculados a Europa. Y cuando entran otros grupos, entran de forma, como dice ahí, colateral. O entran a partir de ciertas perspectivas sesgadas y que construyen nuestro sesgo y lo refuerzan, en el sentido de que cuando se ven, por ejemplo, al mundo popular, se lo ve, ¿no es cierto?, a partir de su imputación en juicios criminales. Entonces, eso refuerza la idea un poco de que son grupos donde más bien priman esas conductas. Entonces, tiene hartos elementos asociados. Entonces, tenemos entonces que pensamos que nuestros documentos son completamente neutros, no miramos todo el proceso que permitió que un documento llegara hasta nuestras manos, que viene precedido de un conjunto de decisiones, de qué se deja y qué se deja fuera. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, cuando esos documentos contienen a otros grupos, lo hacen de forma indirecta, de forma colateral. Por lo tanto, tenemos muchos límites también asociados a esa documentación que tenemos que considerar. Si nosotros lo hemos visto en clase, utilizamos los catálogos de los archivos históricos en una búsqueda tradicional, por ejemplo, vamos a reproducir las taxonomías decimonónicas y por lo tanto vamos a mantener estos criterios y estos silencios. Las actividades femeninas, por ejemplo, en la lógica comunitaria, están sepultadas bajo categoría de asuntos domésticos, policía o pleitos de tierra, y muchas veces el investigador incauto que solamente mira superficialmente su documentación no va a ver esto, o va a creer que efectivamente estos grupos están en este lugar y no se va a cuestionar ese elemento. También está la trampa hermenéutica, que es la mediación de quien escribía o quien deja un registro de estos grupos. Cuando accedemos a la voz del subalterno, podemos llamarlo así ahora, a estos grupos silenciados, por ejemplo, en juicios de hechicería o revueltas agrarias, hay una mediación interpretativa, hermenéutica. En el periodo colonial estas palabras fueron traducidas por intérpretes de la corona, fueron depuradas por el escribano para encajar en sus formas legales latinas y reescritas bajo coacción muchas veces. Entonces, cuando miramos a estos grupos, lo miramos a partir de esta interpretación y mediación que hacen quienes dejan registro, con todos los ecos que ellos tienen. Nos vemos podemos ver entonces a este sujeto eh, que ha quedado invisibilizado, pero lo vemos de forma no solamente colateral, sino que de forma mediada por otros. Entonces tenemos que entender bien ese proceso de mediación
en el periodo colonial, el papel que juegan los traductores, por ejemplo, los lenguaraz, el papel que juegan los escribanos, ya sabemos que es muy relevante para entender, ¿no es cierto?, cómo acceder de forma indirecta a estos grupos. Por otro lado, el archivo también puede ser considerado por la bibliografía, lo pone también como un instrumento de violencia. Eh, por ejemplo, para el sujeto indígena, la mujer acusada, por ejemplo, el registro coincide con su máximo nivel de vulnerabilidad, sobre todo cuando son juicios criminales, por ejemplo. Por lo tanto, cuando leemos una fuente colonial o inquisitorial, reactivamos la mirada punitiva del aparato estatal. O sea, estamos mirando punitivamente al sujeto. Y eso tenemos que considerarlo siempre para hacer una idea de lo que estamos estudiando. Está mediado por alguien y esa mediación muchas veces esconde un instrumento de violencia que ocurrió, ¿no es cierto?, en el momento en que ese registro fue construido. Entonces, tenemos que repensar esa situación también. Frente a estos eh, dificultades metodológicas que tenemos para estudiar estos grupos, se han articulado unas metodologías que podrían llamarse resistencia, aunque pueden tener otro nombre, o crítica, que son aproximaciones contemporáneas que buscan recuperar la agencia subalterna en estos vacíos del poder. Hay varios ejemplos y solamente aquí traje tres. Y me faltó la imagen ahí porque quedó solamente la descripción. Bueno, una, por ejemplo, la lectura contrapelo. Es decir, interrogar la fuente burocrática no en forma explícita, sino cuando se contradice, cuando tacha algo, cuando se ve nerviosismo, cuando hay silencio administrativo. Eso es interesante porque es una lectura nueva de los documentos. O sea, los mismos documentos que antes nos sirvieron para entender a los grupos que siempre estudiamos, los podemos mirar de otra forma ahora, mirando la textualidad, lo que se tacha, lo que se borra, lo que se corrige. Esto es una cosa bien interesante y requiere un trabajo eh, paleográfico muchas veces cuando son documentos, por supuesto, de época, aunque no sean de época colonial, igual requiere un trabajo paleográfico muchas veces para entender las maneras en que se tacha, se borra y cómo esos registros pudieron haber quedado hasta nosotros. Por ejemplo, analizar los registros de una hacienda de 1780 y ver que el aumento en la compra de cerraduras y guardias delata, por ejemplo, rebeliones cotidianas. Ahí podemos mirar que el dueño omitió en sus cartas contar, ¿no es cierto?, las rebeliones, pero por ejemplo, si vemos los registros de Hacienda y pensamos que se compraban más cerraduras y se buscaba contratar a más guardias, por ejemplo, eso puede mostrarnos que hay un temor a una rebelión. O sea, podemos mirar incluso por ese nerviosismo en esta fuente documental, podemos inferirlo. Por supuesto, esto es una inferencia, ¿no? Todas estas perspectivas sobre estos grupos subalternos muchas veces se construyen base a inferencias, no de forma tan directa. La historia oral, como lo hemos visto acá, la historia no escrita, también, ¿no es cierto?, es un factor, perdón, importante para estudiar estos actores o actrices no vistas, eh, desplazando el fetiche del papel oficial, que es como lo que se ve como la única manera de entender una documentación, como lo decía Leopold von Ranke. Entonces podemos estudiar las memorias corporales, las tradiciones cantadas, los tejidos, los testimonios hablados como archivos históricos, con tanto valor como lo pueden tener un documento escrito. Por ejemplo, podemos decodificar los patrones geométricos en teleres andinos y contrastarlo con cantos orales de ancianas actuales, revelando resistencias agrarias del siglo XVII ausentes en censo. Entonces, cuando miramos los censos del periodo colonial, tal vez no lo vemos, pero cuando miramos, ¿no es cierto?, esta decodificación de patrones, por ejemplo, en telares, y pensamos que son los mismos grupos los que de alguna manera han subsistido hasta ahora, podemos hacer hay un contraste y tratar de sacar algunas conclusiones. También está la fabulación crítica, que combina de forma rigurosa la teoría social histórica con la imaginación narrativa, informada para narrar lo plausible, los vacíos absolutos del archivo. Ahí quedó mal en la PPT. Es decir, tratar de imaginarse una situación que no está dada por la documentación puede ser un camino, siempre que la imaginación no nos lleve a un lugar muy lejano de la documentación. Tampoco
se puede perder eso, hay que equilibrarlo. Por ejemplo, podemos tomar una orden de captura de 1810 de una esclava fugitiva y usar los datos meteorológicos y topográficos de la época para narrar hipotéticamente sus horas de huida. Entonces podemos hacer un registro tratando de hacer lo que también los historicistas llamaban, ¿no es cierto? O sea, estudiaban en el siglo XIX un aspecto como empático, o sea, tratar de entender cómo esa persona pudo haberse sentido huyendo eh, de la esclavitud en este caso, ¿no es cierto? Una esclava fugitiva. Eh, y tenemos también no solamente la información del texto, el documento oficial, eh, que es una orden de captura, que quedó, ¿no es cierto?, en los archivos, sino que también podemos tener, bajo otros estudios, por supuesto, no históricos, de una climatología histórica, por ejemplo, eh, o de un estudio geográfico, la topografía, para poder entender el lugar donde ocurrió el suceso. Y podemos imaginarnos cómo fue, imaginarnos. Esto la imaginación sirve, por supuesto, y hay que utilizarla bajo esos criterios. Entonces, podemos pensar que el archivo no es simplemente un lugar, como dice Derrida, para recolectar el pasado, sino una institución de poder que decide qué debe y qué no debe ser recordado. Para la historiadora crítica o el historiador crítico, la tarea no es llenar el archivo, sino interrogar sus cimientos. Entonces, tenemos que hacer, para poder hacer un estudio metodológico donde aparezcan estos grupos, un estudio crítico del propio archivo. No tenemos muchos trabajos sobre el Archivo Nacional, por ejemplo, en el caso de Chile, pero más allá del aspecto institucional, de cuánto se formó y qué documentos, de qué parte, eh, pero necesitamos un estudio crítico de los archivos que nos muestre, ¿no es cierto?, que no es solo un lugar donde llegan los documentos, sino que el proceso de llegada y de clasificación es un instrumento de poder que hay que revisar. Bien, estas son las fuentes que utilicé. Entonces, vamos a parar la grabación.